Vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención en salud. IAS, acciones de prevención y control. Tema, marco legal y Programa Nacional de IAS, a cargo del Dr. Mauricio Ferrufino Sosa. Bien, estimados colegas, vamos a comenzar estas primeras ponencias presentando un poco lo que es el marco legal que sustenta a lo que es la vigilancia epidemiológica hospitalaria, más que todo en el escenario de las infecciones asociadas a atención en salud. Pero para entrar en contexto, tenemos que entender algunas definiciones que son importantes para que vayamos entrando en el tema y vayamos entendiendo que esta situación no es tan sencilla, pero que si la podemos trabajar en equipo, los resultados pueden ser satisfactorios. Bien, ¿qué es la vigilancia epidemiológica hospitalaria? Un concepto importante que no hace mucho tiempo ya lo venimos escuchando en los diferentes departamentos y en el país. El tema de las infecciones asociadas a atención en salud también era un tema no muy conocido todavía en nuestro medio, pero que de a poco fue ya estructurándose y al final se hizo una normativa que respalda cuáles van a ser las funciones, las tareas y los diferentes situaciones operativas que vamos a tener en los hospitales para poder evitar grandes complicaciones en los pacientes que ya están internados. La vigilancia epidemiológica hospitalaria, más que todo, hace énfasis en 4 situaciones importantes: bioseguridad, manejo de residuos generados en establecimientos de salud, infecciones asociadas a atención en salud y el análisis de la información. Estos 4 pilares son importantes, que son comandados por un comité de vigilancia epidemiológica hospitalario, que eso lo vamos a ir viendo por parte. Pero ¿de dónde se genera toda esta situación? ¿De dónde se generan estos conceptos, esta definición? ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? ¿Hay una normativa? ¿Hay un reglamento? ¿Hay leyes que lo respaldan? ¿La Constitución también lo dice? Tenemos un PRONAC, un Programa Nacional de Gestión de Calidad para Establecimientos de Salud, que es la base fundamental de todo esto que se va a explicar ahora. Es un brazo operativo de la parte de gestión de calidad. Es un brazo que nos va a ayudar a vigilar también el acto médico, acompañado de las auditorías, el que nos va a ayudar a que nuestro acto sea limpio, para que evitemos situaciones de infecciones en los pacientes que ya están enfermos dentro de los hospitales. Tratar de evitar de que se compliquen con situaciones y malos manejos que tenemos con relación a dispositivos, antibióticos u otro acto que se hace durante la internación con el paciente. Bien, entonces vamos contextualizando. La vigilancia epidemiológica en sí, siempre lo resumimos y los escuchamos en los CAI, en los comités de análisis de información que tenemos en las diferentes redes. Decimos que es la información para la acción. Qué importante tener este concepto, que siempre lo tomamos por encima y no con la seriedad que debe ser tomado. La información para la acción es la que nos va a evitar los diferentes riesgos, disminuir a lo mínimo los riesgos a los que puede estar sometido tanto el personal de salud como la población. Esto nos ayuda a estructurar un servicio, a estructurar programas que puedan responder a una demanda y que gracias a eso podamos construir políticas de salud con estrategias
que se puedan implementar en un sistema. Eso es la vigilancia epidemiológica en sí, el concepto general, información para la acción, para disminuir los riesgos tanto para la población como el personal de salud, para de esta manera construir políticas de salud que puedan responder a la demanda. Qué interesante el concepto, qué interesante que nosotros nos vayamos apoderando de esto o empoderando de esto, para que nosotros de aquí en adelante tengamos que todas las acciones que tengamos en salud tienen que tener una información, tienen que estar respaldados por una información. No tomar acciones hormonales ni políticas, que son las que le hacen bastante daño y gastos innecesarios para el sistema. Bien, entonces estamos viendo que la vigilancia epidemiológica se está haciendo cargo de algo muy importante que es la información, que esta información más adelante la vamos a ir desglosando de qué se trata, para después estacionarnos en lo que es la vigilancia en un hospital, porque es muy diferente lo que se va a hacer en la vigilancia de un hospital que la vigilancia que se hace en un departamento, viendo factores de riesgo, determinantes en salud y otras variables que son manejadas para después convertirlas en indicadores, para después convertirlas en tasas, incidencias, prevalencias y demás, que son datos importantes que después nos van a marcar los objetivos que vamos a tener en un futuro para poder llegar a nuestras metas. Bien, entonces eso ya es la vigilancia epidemiológica, información para la acción, disminución de riesgo y construcción de políticas en salud para la demanda que son necesarias en una población. Un segundo. Seguimos. ¿Y cómo se clasifican? En activas, pasivas y centinelas. Las activas, las que nosotros buscamos, las que nosotros por algún estudio o un diagnóstico de campo, en un escenario específico, buscamos esta situación de diferentes formas. Ya sea, por ejemplo, los programas de prevención que te dicen que cada cierto tiempo tenemos que hacer un Papa Nicolau a determinada edad o un PCA a determinada edad, que sí o sí lo tenemos que hacer de manera anual o cada cierto tiempo. Esa es la forma activa de buscar, identificar de manera temprana una enfermedad. Y la pasiva, la que nos llega a los hospitales con con las diferentes sintomatologías y definiciones de caso. Eso nos llega, llenamos un formulario, hacemos la parte del sospechoso o lo confirmamos y vamos ya reportando a nuestra red para que vayamos alimentando el sistema. Y centinela, por alguna enfermedad, como por ejemplo, qué sé yo, el antivirus, en ciertos departamentos donde hay referencia en algún hospital que ya tienen la experiencia de haber tratado con esto y tienen los protocolos bien establecidos, entonces organizaciones internacionales como la OPS, Organización Mundial de la Salud o Panamericana de la Salud y el centro o el CDC empiezan a identificar estas enfermedades y dicen el hospital en Cochabamba, fulanito de tal, tiene la experiencia y va a ser nuestro hospital centinela, porque ahí llegan todos los casos. O el hospital de Jorochito con enfermedades dermatológicas en Santa Cruz. Entonces, vienen siendo hospitales centinelas donde atienden ciertos tipos de enfermedades y van reportando el comportamiento y los diferentes protocolos que se van utilizando en ellos. Entonces, estos son los tipos de vigilancia, de recolección de datos eh, para poder ir alimentando esa información que nos va a dar una acción. Una vez entendiendo esos conceptos generales de la vigilancia epidemiológica, nos pasamos al escenario de lo que es la vigilancia epidemiológica hospitalaria, que identifica la mortalidad, la morbilidad, diferente discapacidad, enfermedades profesionales,
situación ambiental y la calidad de los servicios ofertados. Por eso es que yo le mencionaba anteriormente que el Programa Nacional o el PRONAC, Programa Nacional de Calidad, es la madre, es la base para poder generar lo que va a ser la vigilancia epidemiológica, supervisado por un gestor de calidad con sus diferentes comités y subcomités, que lo vamos a ir explicando más adelante, pero ya los voy empapando a lo que vamos a llegar. Entonces, qué importante lo que estamos viendo ahora, que los hospitales generan una información para los diferentes sedes o para las diferentes o autoridades, ya sean gobernaciones o alcaldías, donde van a alimentar una base de datos de la cual va a generar esas diferentes acciones según lo que vaya apareciendo en el tiempo o en las diferentes semanas epidemiológicas. Entonces, ahí lo vamos entendiendo. Pero qué importante va a ser que dentro de los hospitales hagamos esa vigilancia, hagamos esa contención que se tiene que hacer en relación a los diferentes procesos y procedimientos que hay en el acto médico para poder llegar a curar una enfermedad, para poder tener un paciente sano y que se vaya de alta sin ninguna complicación que pueda ser a causa del mal manejo del paciente en relación a su confort y estadía en el hospital. No nos olvidemos que la vigilancia epidemiológica hospitalaria es la que va a determinar que la estancia media hospitalaria sea la aceptada y la que dicen según los estándares. Si nosotros manejamos de buena forma estas normativas, estas directrices, estas estrategias, nuestros pacientes no tienen por qué quedarse con estancias prolongadas durante su internación. Entonces, ahí vamos viendo variables. En una parte, el tema de las infecciones asociadas a atención en salud, que es lo que vamos a hablar estos días. Pero todo lo que es la internación del paciente vienen con otras variables, como son el cumplimiento de los protocolos, un buen diagnóstico, que tengamos todos los medios necesarios para poder hacer este diagnóstico, que tengamos los medicamentos e insumos para que respondan a esa patología según los protocolos, que no nos salgamos de los protocolos y que si nos tenemos que salir del protocolo por alguna dificultad o algo que no está bien dentro del tratamiento que se está dando, hacer las juntas médicas para que el tratamiento sea multidisciplinario y la respuesta del paciente sea apta y no hayan complicaciones. Esa es la vigilancia que se tiene que hacer dentro del hospital con obviamente auditorías médicas y otras determinantes y otros factores que se van a utilizar para que lo que se haga dentro de un hospital sea eh, con calidad y se haga una oferta en relación a la demanda real. ¿Ok? Bien, entonces, una vez entendiendo el concepto de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia epidemiológica hospitalaria, ya vamos a entrar a lo que son las conformaciones de los comités de vigilancia epidemiológica hospitalaria y de los subcomités, pero esto tiene una base. No fue que se lo inventó el docente, no fue que se lo inventaron las autoridades. Hubo un documento que fue elaborado y estructurado supuestamente con datos y con información que eran necesarios establecerlos de manera obligatoria en todos los hospitales del país y que estén respaldados por todas las normativas que conocemos en el sistema de salud. Estas son, y son claras, en cada una de estas
normativas que vemos ahora establecidas en estas diapositivas, que la estamos viendo, la Constitución en su artículo 18 en el artículo 18 al 35 al 39, nos habla también del tema de calidad, nos habla también de los riesgos que hay dentro de la salud, el Código de la Seguridad Social, el Código de Salud, la Ley 1178, la Ley 3131, el Decreto Supremo 29894, el Reglamento General de Hospitales, que mucho se habla de este reglamento. Tendrá su falla, tendrá sus debilidades, pero es el documento que tenemos que, a pesar de las debilidades que tiene, a pesar de los vacíos tal vez que tiene, no lo cumplimos. Un reglamento general de hospitales que tiene aproximadamente unas 16 hojas, si no me equivoco. No tiene más hojas. Es sencillo y no tiene cantidades de recursos o costos para poder cumplirlos, sino muchas veces tiene cosas que son de comportamiento, cosas de conducta, cosas de valores, cosas de un reglamento que te indica qué es lo que tenés que hacer y te raya la cancha. De esta manera es que tiene que funcionar el hospital, ya sea la complejidad que sea, primero, segundo o tercero. Los comités de vigilancia hospitalaria que también están con una resolución ministerial, la designación del epidemiólogo que también está con una resolución ministerial, el reglamento general de los instrumentos de control médicos del INASE, que también lo mencionan. Entonces, fíjense que tanto la parte pública, la seguridad social a corto plazo y lo privado están enmarcados en todas estas normativas y son la base para poder haber creado el tema de la vigilancia epidemiológica y la vigilancia epidemiológica hospitalaria, que también tienen una resolución ministerial del 18 de noviembre del 2005, fíjense desde cuándo, en su artículo primero que crea el Comité de Vigilancia Hospitalaria en todos los hospitales, como este es un asesor del director. Por eso les digo, información para la acción. ¿Qué significa? Que con la información que estoy teniendo, le voy a decir a mi director, estas son las acciones que sugiero con el planificador y con el gestor de calidad. Se emiten todos los informes que son necesarios y se le entrega al director para que el director ya pueda instruirlo, ejecutarlo y buscarle los recursos presupuestarios que corresponden. ¿Ya? Pero eso no se quedó ahí. Un comité. Este comité iba a tener también brazos operativos. Puede ser que el comité de vigilancia hospitalaria haga un tema más administrativo, pero necesitaba algo operativo que esté en primera línea, haciendo las supervisiones que corresponden en cada servicio, con las diferentes variables que son el manejo de residuos hospitalarios, la bioseguridad, las infecciones asociadas a la atención en salud y un comité que va a hacer el análisis de todo esto para tomar las acciones, hacer el análisis de esta información para poder tomar, implementar un sistema integral de información dentro del hospital, ya sea con un software, ya sea con lo que tiene el Estado o como ustedes lo vean conveniente, pero que dentro de ese hospital se genere toda la información que es necesaria, tanto de gerencia, administración, como la parte asistencial. Toda esa información se tiene que generar, ¿ya? Entonces vemos aquí, y ahí lo vamos entendiendo, ¿y por qué el manejo de residuos sólidos tiene que tener un subcomité? ¿Y por qué tenemos que hacer énfasis en la parte de bioseguridad? ¿Qué tan importantes son las infecciones asociadas a atención en salud? ¿O qué son las infecciones asociadas a atención en salud? Entonces, estas variables nos van a mostrar después en una gráfica más adelante que se los voy a recordar y que no hay otra forma y que se va a quedar grabado en ustedes de cómo es que se van a ir viendo estos diferentes eventos y tareas que se tienen que hacer dentro de un hospital. ¿Va a ser muy molesto para los colegas? Sí, van a ser muy molestos para los colegas. Porque vamos a convertirnos en árbitros
y el árbitro ni en la cancha gusta. Entonces, vamos a empezar a fiscalizar diferentes procedimientos, diferentes costumbres que no tienen respaldo científico. Costumbres, porque dicen, yo siempre lo hice así, ¿por qué ahora lo tengo que hacer como ustedes me dicen? Pero cuando ustedes le preguntan por qué siempre lo hizo así, ese siempre que lo hizo así, ¿tiene algún sustento científico? Les doy mi cabeza que el 95% de las respuestas no son científicas. Entonces, vamos a ir cambiando ese comportamiento y esa conducta que tiene que tener y el cuidado que tiene que tener el personal de salud con los pacientes. Y ahí están, habían existido esas normativas. Tienen un texto, tienen una resolución ministerial. ¿Las conocían? Puede ser que sí. Las tapas las pueden haber conocido. Tal vez nunca abrieron estos textos y curiosearon un poco o tuvieron la capacidad de poder tal vez entenderlo o eh, ir a sus diferentes redes de salud y buscar el por qué se tienen que implementar estos diferentes reglamentos. Entonces ahí están, existen. Dicen, pero son malos, desactualizados, hace años que no, pero si ni lo leyeron, ni siquiera las dos primeras hojas, ya las dos primeras, no, esto no sirve. No, pero tratemos de implementarlo. Veamos si implementando estos instrumentos que supuestamente no sirven, veamos qué resultados traen. Generemos esa información y digamos, sí, evidentemente, tengo una información, he hecho un estudio de 6 meses, hemos implementado estos reglamentos y no nos han dado resultados. Esto ha sido la adherencia al 93%, coincidencia de no sé qué, bla, 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 bla. Diferentes estudios, diferente información, donde nosotros justifiquemos científicamente o técnicamente de que estos instrumentos no sirven. Pero no digamos porque leímos 3 hojas que no servían. Tratemos de poder implementarlos. ¿Es lo único que tenemos? Sí, es lo único que tenemos. Que se están actualizando, con el transcurso del tiempo se los van a actualizar. Pero no nos quedemos en que estos reglamentos dicen esto y así se va a cumplir. Está bien, este reglamento va a ser tu lanza, por dónde vas a caminar y hacia dónde vas a ir. Pero dentro de los hospitales podemos nosotros hacer unas modificaciones, siempre y cuando teniendo como base estos reglamentos que son la madre, que son los que están oficiales y que tienen una resolución. Probablemente el artículo 23 del reglamento de bioseguridad, donde dice, no es lo que dice el reglamento, pero voy a dar un ejemplo, que dice que el ponerse guante no es necesario que nos lavemos las manos, pero ustedes ya saben que actualmente sí o sí nos tenemos que lavar las manos antes de ponernos los guantes y que los guantes no van a tapar la suciedad, que siempre tenemos que lavarnos las manos antes de colocarnos los guantes. Ah, ya, entonces, ¿hay algo científico que justifique esto y que lo respalde? Sí, hay 67 estudios en el mundo que dicen que Ah, ya, entonces nuestro nuevo reglamento hospitalario va a decir que es necesario. El que tenemos ahora, que es oficial, dice lo siguiente, pero podemos hacerle la actualización y modificación con nuestro comité científico que tenemos dentro de los hospitales. Hacer ciencia, leer, buscar los estudios que hay en el medio, en el mundo, en los diferentes países. ¿Ya? Entonces, no nos tranquemos, en que no sirve, no lo voy a implementar y punto. Y no hagamos comité y dejémonos de reuniones, que los comités son solo para ir a tomar cafecito. No, démosle la importancia a estos comités. Y fíjense aquí este cuadro tan importante.
tan sencillo y tan didáctico que se ha dado también en varias exposiciones y para mí yo a veces leo exposiciones y veo y tomo lo más didáctico que nos puede ayudar, porque no estamos aquí para descubrir la pólvora, ya la pólvora se descubrió. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer? Si la vamos a hacer balas, si la vamos a hacer misiles, si lo vamos a hacer cohete, ya eso es otro problema. Pero la pólvora ya está descubierta, ¿no? Entonces, ahí está, epidemiología, vigilancia epidemiológica hospitalaria. ¿Cuáles van a ser las funciones de estos comités? Fíjense, cada esquina tiene su función y esto les va a servir mucho para cuando ustedes hagan o elaboren ya su programa de vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud. ¿Ya? Entonces, un programa que va a ser amplio, donde va a haber el tema de manejo de residuos, donde va a haber el tema de bioseguridad, donde va a haber cómo se va a manejar los dispositivos. Entonces, fíjense aquí que están las neumonías relacionadas a atención en salud, perdón, neumonías relacionadas a ventilación mecánica, infecciones urinarias relacionadas a sonda vesical, eh, tenemos las bacteremias relacionadas a catéter venoso central, la flebitis, y así, infecciones de sitio quirúrgico, que también forman parte de la vigilancia. Esto con relación al Comité de Infecciones Asociadas a Atención en Salud. Entonces, ya ahí vamos viendo qué es lo que vamos a vigilar, pero le voy a dar otro cuadrito didáctico más adelante después de este. Fíjense el análisis de la información, notificación inmediata, notificación semanal, análisis de caso por el Comité Técnico Científico Hospitalario, si era o no era dengue, si murió o no murió por dengue. Entonces, hay un conjunto de personas que van a trabajar en esto, un conjunto de personas que van a trabajar en generar toda esta información, hacer un análisis, tomar una acción, sugerirle al director y que él busque todos los medios para que esto se pueda mejorar, ya sean medios presupuestarios o algún otro medio que sean necesarios. Fíjense también bioseguridad, que también, ojo, aquí hay algo importante, la capacitación. La capacitación en los hospitales tienen que ser continuas todos los años, porque todos los años hay personal nuevo. Y esto que es la vigilancia, esto que son bioseguridad, el tema de las auditorías, el manejo de expediente clínico y un sinfín de situaciones tienen que ser coordinados dentro de la inducción que tiene el Departamento de Recursos Humanos cuando el personal entra a los hospitales. De la misma forma, para los internos de medicina, para los internos de enfermería, para los internos de odontología y las diferentes carreras de salud que hay en los hospitales. Para los residentes de la misma forma. Tiene que haber la inducción. Tienen que conocer primero los documentos que se van a utilizar y que se van a llenar dentro de los hospitales. Y explicarles que hay los diferentes comités que van a estar supervisándolo durante toda la gestión que ellos se estén formando. Tiene que haber esa inducción y esos días de capacitación dentro del programa de inducción para que se conozca y una vez se entregue y también decirle, bueno, señores, estos son los protocolos. Aquí hay esto. Obligación de ustedes leerlos. Le estamos entregando todos los instrumentos que van a utilizar durante su permanencia en este establecimiento de salud. Aquí está su reglamento interno, aquí está su reglamento de interno, aquí está su reglamento de residente, aquí está así. Eso tiene que haber en todos los hospitales del país. ¿Ok? Bien. Entonces ahí vemos que bioseguridad también hace su supervisión, va a ir a ver si se hace lavado de manos, si utilizan bien el tema de los aislamientos, si tienen los temas de barbijo, guantes, alcohol en gel, qué sé yo, y diferentes sustancias que se utilizan también en quirófano.
a los amonios cuaternarios, cómo se limpia, el personal de limpieza que va a ingresar y que se adjudicó, tiene que tener un tiempo de capacitación también, cómo se tienen que hacer las diferentes mezclas, puede ser que no lo sepan, solicitar de que este personal de limpieza tenga la capacitación en relación a bioseguridad, al manejo de las diferentes sustancias que son para la limpieza. Todas esas cuestiones lo manejan los comités. ¿Sabían, no? Los comités manejan esto y tiene que haber un programa. Entonces, ya les voy dando algunas partes de lo que va a tener su programa de vigilancia, que lo vamos a exponer en unos minutos más. Bien, entonces ahí ya vimos la función que tienen: capacitación, supervisión y evaluación, bioseguridad y manejo de residuos, infecciones asociadas a atención en salud, todo lo que es relacionado al dispositivo, el entorno del paciente, manejo y las medidas universales que se deben tener cuando se tiene que atender a diferentes pacientes. Y el análisis de la información, que es el que notifica de manera inmediata, semanal, hace un análisis de los diferentes casos y todo se va a la red de salud. Entonces, ahí ya vamos viendo y ahí vamos dándonos cuenta que es necesario tener esto. Porque llegan algunos hospitales y dicen, nunca ha habido aquí una infección asociada a atención en salud. Nunca nadie se ha infectado. Claro, pues si no lo buscan, claro, si no hay un comité, claro, si no hay alguien experto que identifique que es una infección asociada a atención en salud, siempre nunca va a haber, pues, ¿no? Siempre van a decir, no hay, porque nunca se buscó, porque nunca se vigiló, porque nunca se estuvo en los servicios con su tablita ahí viendo qué es lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, claro, nunca va a haber, pues así, infecciones, ¿no? Si no la estamos buscando. Y no es malo encontrar una infección asociada a atención en salud. No es malo, señores, colegas, no es malo decir me equivoqué. Nos equivocamos. El servicio lo hizo mal. ¿Por qué va a estar mal descubrir una infección en un servicio que fue provocado por un mal manejo? No es malo, más bien nos capacita, nos hace crecer como personal de salud para poder evitarle complicaciones a los pacientes. Entonces, no tengamos miedo, que el jefe de servicio diga sí, en el análisis de información o en la reunión del comité, tengo 6 infecciones asociadas a atención en salud en mi servicio y hemos hecho el siguiente análisis y las causas son estas y nos estamos equivocando en esto. Y saben que estas son las acciones, estos son los nuevos paquetes de bundles que vamos a implementar para evitar, y de aquí a 3 meses nos vamos a someter a otra evaluación porque queremos ver si estamos cumpliendo o no. ¿Eso está mal? Creo que no está mal, ¿no? Creo que estamos trabajando con vidas. Y todo depende de nosotros para que esos pacientes que están dentro de los hospitales no sufran más aparte de su enfermedad. ¿Ok? Entonces, seamos conscientes. Eventos de vigilancia. Qué interesante es este cuadro. Y este cuadro está en la norma. En ese librito de infecciones asociadas a atención en salud está esto. Te dice qué es lo que tenés que vigilar en los 3 niveles de atención. Qué interesante, ¿no? Y porque uno dice, ¿y qué vigilo pues yo en mi hospital? Esta es la norma. En una de esas hojitas del texto está qué es lo que tenés que vigilar para evitar las infecciones asociadas a atención en salud. Y ahí lo pone con una X. Primer nivel tiene que vigilar esto, el segundo nivel tiene que vigilar esto, y el tercer nivel tiene que vigilar. Entonces, fíjense que la normativa ya lo explica, pero es mala, no está actualizada, pero si ni esto podemos. Entonces, busquemos, leamos, seamos un poco curiosos de qué es lo que tiene nuestra normativa, muy aparte si está bien o mal o no está bien hecha. Pero también nosotros generemos también nosotros generemos cuáles son los errores, pues, ¿no? Que tiene. No nomás decir está mal. Y esos errores
plasmarlo en nuestro hospital, acomodarlo y hacerlo más acorde a nuestra realidad. Listo. No es difícil. Entonces, ahí están, fíjense bien los eventos a vigilar con relación a las infecciones asociadas a atención en salud, según el nivel de atención. Y ahí lo puse entre paréntesis. Caracterización. Caracterización. Primero, segundo y tercer nivel. En el sector público, en la seguridad social a corto plazo y en lo privado. No, es que lo privado no se sabe qué son ni no sé qué. Bueno, pues todo eso lo tienen que establecer los sedes. No pueden existir clínicas privadas ambiguas que no se sabe qué nivel de atención son. Igual hay policonsultorios, hay consultas externas, hay edificios que solamente se dedican a la atención primaria o a la parte de consulta externa. Cuatro especialidades básicas más anestesiología y justificar unas 2 o 3 especialidades más, pero decirle quiero ser un segundo nivel y que le den la resolución de habilitación como clínica privada de segundo nivel. Yo quiero ser tercer nivel y quiero dedicarme como tercer nivel a los trasplantes, a las cirugías cardiovasculares, y mi sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas a atención en salud van a hacer esto, y este va a ser el cuadrito parecido al que estoy mostrando del tercer nivel, porque voy a tener estos diferentes dispositivos que voy a manejar. ¿Será que es complicado generar información? Peor si es una clínica privada que va a autosustentarse y que no depende de un Estado, de hacer un análisis y estudio de mercado para ver qué tipo de nivel va a tener, qué es lo que le está haciendo falta a la población, qué carga de enfermedad, y ahí la vigilancia te lo va a decir. ¿Por qué no podemos hacer eso? Bien, entonces vamos viendo de que la información es importante y lo que está generando los hospitales son importantes, porque con eso vamos a tomar acciones. Bien, fíjense aquí, ya nos empieza, bien, está en la norma, colegas, está en la norma. ¿Cuáles son las tareas de vigilancia epidemiológica a desarrollar por los establecimientos para prevenir las infecciones asociadas a atención en salud? ¿Qué tal? Están hasta las tareas ahí. Búsqueda activa de infecciones, notificación de casos y brotes, confirmación de casos por laboratorio, vigilancia de riesgos ambientales, vigilancia de exposiciones laborales, monitoreo de sensibilidad antimicrobiano, gestión de bases de datos, elaboración y difusión de informes epidemiológicos por servicio. Hay que darle a todos los servicios. Esto es el análisis que se ha hecho, todo lo que se refiere a la atención de pacientes. Generación de recomendaciones al Comité de Prevención y Control, gestión de documentación de medidas y acciones implementadas. Fíjense que está todo, te dice todo lo que tenés que hacer. Solamente tenemos que leerlo en los comités, ver si los 10 lo vamos a implementar según nuestro nivel de atención. Tal vez según nuestro nivel de atención solamente necesitamos 3 o necesitamos 2 o lo necesitamos todo. Pero tenemos que ver con nuestro diagnóstico, con nuestra información que estamos generando para decir, esto es lo que vamos a tomar en relación a las tareas que dice la normativa. Cosa que cuando venga el SEDE, el ASUS o cualquier autoridad o el Ministerio de Salud a hacer una supervisión con relación a, esta, a estos escenarios, ustedes van a decir, sí, hemos tomado estas 5 tareas porque nos corresponde como nivel de atención. Y ya lo estamos justificando técnicamente, porque hicimos un diagnóstico situacional, una fotografía de lo que estaba pasando en el hospital. Y nos dimos cuenta que no teníamos nada y que de ahora, a partir de la fecha, vamos a implementar esto, esto y esto. Y ya los comités tienen sus tareas y los subcomités tienen sus tareas para poder ir a implementar y tienen fecha y responsable. Tienen un plan de medida, de acciones de mediano y a largo plazo. Qué interesante, ¿no?
Entonces, vamos viendo. Ahí, con estos dos cuadros que le estoy mostrando, vamos a ir ya a la siguiente etapa, que va a ser el cómo tenemos que elaborar un programa de vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud, que tiene sus detalles. ¿Ok? Entonces, vimos en esta parte la normativa, primero los conceptos y definiciones, la normativa que los respalda, cuáles han sido los eventos a vigilar y qué tareas tienen dentro de la normativa. Entonces, ya con esto estamos empapados, ya tenemos un concepto un poquito más claro, espero que sí se le hayan aclarado algunas cosas, y cómo es ya el tema de la vigilancia en un hospital. ¿Ok? Entonces, eh, recordando, vigilancia epidemiológica hospitalaria va a tener un comité. Este comité se va a llamar Comité de Vigilancia Hospitalaria, que va a ser el comité grande. Se tiene que conformar este comité. ¿Quién lo va a hacer? El gestor de calidad con todo su equipo. Va a ir conformando todos los comités para que vayan funcionando. Perfecto. De ahí vienen los subcomités, que son el subcomité de infecciones asociadas a atención en salud, el de bioseguridad, manejo de residuos y análisis de la información. Lo que vamos a hacer énfasis ahora, que en realidad después lo vamos a ir viendo, que al final vimos todo, vimos manejo de residuos, vimos bioseguridad, porque va todo en conjunto. Lo que vamos a ver ahora, en estos 3 días, es la vigilancia de infecciones asociadas a atención en salud. ¿Ok? Entonces, tienen sus eventos a vigilar y tienen sus tareas para esos eventos. Y todo está dentro de la normativa.